¿Qué tal estáis, gente guapa? ¿Tenéis hambre? Porque hoy vamos a hablar de la inanición, vamos a hablar del hambre. Pero la cuestión es, ¿qué tipo de hambre? ¿El hambre físico? ¿El hambre psicológico? ¿El hambre existencial? ¿Quién sabe? Así que si queréis saberlo, quedaros porque este vídeo os va a gustar muchísimo. Venga, vamos allá, que empieza el gran show de la literatura. Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Y no es que esté yo bajo de ánimos, lo que pasa que es de mañana. Estamos encerrados en una especie de mundo distópico y las cosas que vemos solo tienen escala de grises. No existe ningún tipo de color. Y por eso este libro quizá ahonde más en este tipo de sentimientos. Este libro quizás sea un libro triste, tanto como la vida y el recuerdo de su autor, porque su autor es repudiado, con más o menos razón. Eso podría ser discutible, pero es repudiado en su propio país. Hoy vamos a hablar de un autor nórdico y vamos a hablar de un libro que se titula Hambre. Así que vamos a ver qué nos cuenta este libro y qué podemos saber de su autor, que no sé si voy a pronunciar bien, Knut Hamsun o Kut o Knut Hamsun. Aquí tenéis el libro Hambre, un regalo de un gran amigo de la Biblioteca Nórdica de Ediciones de la Torre. Es un autor que se está reivindicando en el sentido de que se está leyendo más, pero que fue repudiado por su apoyo al nazismo en los tiempos en que ocurrió, ¿vale? Es decir, es un autor ya fallecido y pues en Noruega, creo que es noruego, es bastante repudiado por ese hecho y también por en su propia ciudad, ¿no? No tiene ni estatuas, ni ningún tipo de memoria, ni ningún tipo de recuerdo en Noruega, a pesar de que es uno de los autores quizá más famosos que tiene ese país. Hay otros, pero este es uno de ellos, ¿no? ¿Y de qué trata Hambre? ¿De qué trata esta obra? Cortita, ¿vale? Cortita pero muy compleja, que tiene 215 páginas por ahí, y que también viene con un mapa de Cristianía. ¿Y qué es Cristianía, compañeros y compañeras? Es donde sucede esta maravillosa obra. Vale, aquí tenéis el mapa sacado de que lo ponía por ahí de la sección cartográfica del Ayuntamiento de Oslo. Cristianía es Oslo. Oslo no se ha llamado así toda la vida, ¿vale? Y es donde sucede esta novela críptica, simbólica o no tanto, que trata sobre el hambre. En Hambre tenemos a un protagonista joven que sufre de esta condición. Al principio de la novela vemos que sufre de hambre y está buscándose las castañas en el fuego para conseguir algo de comida. Es un joven articulista que escribe de vez en cuando en los periódicos y que el resto del tiempo se pregunta qué hacer para conseguir un poco de dinero para poder comer. Así empieza la novela. El protagonista sufre de hambre. El hambre es una fuera, el hambre es una cosa que se sufre, pero que se puede dejar de sufrir. Lo más interesante es que a lo largo de esta novela, que os leeré algunos cachos que me han dejado loco, el hambre deja de ser un sufrimiento para convertirse en un estado. El protagonista ya no sufre hambre, sino que es el hambre. Y como la pregunta del principio del vídeo, ¿qué tipo de hambre? Porque parece ser que no es solo un hambre físico, sino también que existe un hambre existencial, valga la redundancia, y psicológico, un hambre de no tener ningún tipo de futuro, de no saber qué camino tomar.
quizá nos encontremos realmente reconocidos en algunos pasajes de esta maravillosa novela. Y quizá el protagonista, que no tiene nombre, bueno, mejor dicho, que tiene varios nombres. Aquí Knut Hamsun nos está dando una pista. No importa el individuo como persona o como personaje, sino importa la condición que tiene el individuo. Por eso el nombre no es realmente algo a tener en cuenta, ¿no? Cambia de nombres y los nombres que se ponen son bastante fortuitos. Algunos tienen que ver con la literatura, otros simplemente se los saca de la manga. Y también cambia de personalidad. Es cambiante, sufre muchas metamorfosis. Y todo depende de esa condición que deja de ser un sufrimiento, que es el hambre. El protagonista se debate entre la ilusión de una vida plena y quizá la debacle de una vida con esa condición, con esa enfermedad. Porque todo lo demás, la verdad es que le da igual. Y quizá penséis, ¿qué personaje más miserable y qué pena nos va a dar leer la vida de este señor, de este protagonista? Pues Knut hace una cosa bastante interesante, que es que cuando el personaje principal empieza a darnos cierta pena, empezamos a empatizar, a tenerle cierta simpatía, aparece una cosa muy, muy, muy característica: la mediocridad. Aparece la rabia del hambre, aparece la condición y hace que el personaje nos dé bastante, bastante asco. Cuando el personaje tiene hambre, deambula en un plano existencial donde se va quejando y se va preguntando constantemente qué hacer para conseguir algo de dinero y poder comer. Cuando consigue ese dinero, porque lo consigue varias veces a lo largo de la novela, ya sea por sus artículos, ya sea por empeñar cosas que tiene y que nos parecen necesarias en una ciudad tan fría como Cristiania, como por ejemplo abrigo, su manta. Cuando consigue cierta estabilidad, lo que podríamos decir, el personaje se convierte en un burgués, en una clase media que se debate entre ser buenos o ser tacaños, que se debaten entre ser ciudadanos de bien, pagar sus deudas o seguir ahorrando el dinero que tiene para acumularlo, ¿no? Para tener cierto capital. El personaje no lo hace porque siempre tiene esa montaña rusa de estar arriba y luego bajar, estar arriba y luego bajar. Pasa de momentos buenos a momentos realmente malos, momentos tan malos como dormir en la calle en pleno frío en Cristiania, en Oslo, imaginaros eso, ¿no? Lo más interesante de ello es que le preocupa mucho escribir sus artículos y esta condición de hambre le ayuda y a la vez le impide hacer bien su trabajo. También es un procrastinador nato. Deja para mañana lo que podría hacer hoy. Y no es buena persona el protagonista, no lo es. Su hambre ya no solo es física, ya no solo es existencial, ya no solo es un hambre psicológica, sino que el hambre que más sufre, el hambre que más lo condiciona, el hambre que es el hambre de no ser humano o de la falta de humanidad. Hamsun nos presenta y representa a un ser que está individualizado, a un ser que está apartado, a alguien que es marginado y que muchas veces da pena y la gente le da dinero por pena, o muchas veces es demasiado pesado. Entonces, para deshacerse de él, las personas que tiene a su alrededor simplemente dicen sí, toma esto y déjame en paz. Es alguien que se encuentra fuera de los cauces normativos de la sociedad. Y eso no lo hace ser bueno. Hamsun nos descubre aquí que ser marginado no significa realmente ser buena persona, que ser desplazado, que ser un individuo golpeado por los devenires del capitalismo no significa que eres una buena persona.
De hecho, puede ser todo lo contrario. Como he dicho con anterioridad, el personaje protagonista de esta maravillosa novela, que es Hambre, es una persona realmente asquerosa, desagradable, diría yo. ¿Que sufre? Sí. ¿Que su estado pasa de ser el óptimo a ser el del hambre? Sí, pero que no necesariamente solo hace un ser de luz. La escritura de Hamsun es realmente una escritura sorprendente. Quizás es lo que más me ha sorprendido del autor, porque este tipo de obras sí que las he leído, no estas parecidas, sino estos temas tan existenciales sí que los he conseguido leer en otros autores. Pero Hamsun hace una cosa interesante. Sus descripciones son realmente no solo elocuentes, sino, además de bien escritas, rompedoras, diría yo. Hamsun no describe algo bello, sino consigue describir la catástrofe y sobre todo consigue describir ese hambre que tiene el protagonista de una manera peculiar, especial, de una manera que te atrae, o por lo menos a mí me ha atraído constantemente. Y lo hace no de una forma bella y sutil, que ahora os voy a leer un párrafo para poder ilustrar esto que estoy diciendo. Me puse a roer el hueso. No sabía nada, pero desprendía un olor tan nauseabundo a sangre vieja que me hizo vomitar enseguida. Volví a intentarlo. Si pudiera llegar a digerirlo, surtiría efecto. Lo importante era conseguir que se quedara en el estómago. Pero volví a vomitar. Me enfurecí, di furiosos mordiscos a la carne, arranqué un trozo pequeño y me lo tragué a la fuerza. Tampoco sirvió de nada. En cuanto los pedazos de carne se calentaban en mi estómago, ascendían de nuevo. Apreté los puños, eché a llorar de desesperación y roía como enloquecido. Lloré tanto que el hueso se mojó con mis lágrimas. Vomitaba, blasfemaba y volvía a roer. Lloraba como si mi corazón estuviera a punto de estallar y vomitaba de nuevo. Aquí vemos como Hamsun representa el proceso que el protagonista tiene cuando ya deja de sufrir hambre y se convierte el hambre en un estado. Se convierte él mismo en el hambre, que no puede ni siquiera comer, que todo lo que come lo expulsa, que no es un ser hecho ya para la existencia material y que ni siquiera, y que se está convirtiendo, mejor dicho, en lo que podríamos llamar un alma en pena, que está dejando de ser materia, que es lo que primero que se gasta con el hambre, ¿no? Él está cada vez más delgado, está cada vez en un estado más crítico, se está quedando sin la carne, sin la vitalidad y la fortaleza material, y ya solo le queda el espíritu. Por eso tiene que devorar almas, o la única solución que yo le vería al protagonista en ese estado es que tendría que comer el alma o la existencia de otras personas. Es tan... no sé, tan especial este libro, el protagonista es tan extraño, que no solo te hace preguntarte cosas o te hace sentir a veces identificado con su situación, sino que también te preguntas si pueden existir personas así en el mundo en el que vivimos, si realmente hay seres que han dejado de existir materialmente para existir simplemente como almas que vagan e intentan comer otras almas. También otra característica importante que tiene el autor y que obviamente tiene el protagonista es su relación con Dios, que es un tira y afloja entre su propio estado de ánimo, ¿no? Cuando está eufórico, cuando consigue comida o dinero, agradece a Dios por haber sido el elegido y por haber conseguido su bondad. Y cuando fracasa en los intentos de convertirse de nuevo en una persona, de convertirse de nuevo en un hijo de Dios, el protagonista pues blasfema de inimaginables formas la figura del Señor. Se parece mucho a la relación que tendría con un padre, que quizá no ha tenido y que no aparece en la novela. Y realmente es una persona que, como he dicho, desagradable, ¿no? Si os recomiendo esta novela, claro que os la recomiendo.
yo creo que os acercará a un tipo de literatura más filosófica, más sutil, pero también más desagradable. Realmente es desagradablemente bella, diría yo. Y para acabar quiero leeros un apartado, un párrafo, un pequeño extracto que a mí me impresionó y quizá fue el primero que me hizo hacer el clic y decir, hostia, que estoy leyendo, ¿no? Y es de un pensamiento que tiene el protagonista sobre Dios. Procedo. Dios había metido su dedo en la red de mis nervios produciendo un ligero desorden entre los hilos, y luego lo había retirado, y al parecer en el dedo le habían quedado finos hilillos de la madeja de mis nervios, y había un agujero abierto por ese dedo, que era el dedo de Dios, y una herida en mi cerebro de los caminos recorridos por él. Pero en el punto en el que Dios me había tocado con su dedo me dejó en paz, no me volvió a tocar y no permitió que me pasara nada malo. Me dejó irme en paz, pero con la herida abierta. Esto, pues espero que haber podido representar o reflejar más o menos el tipo de descripciones que hace Hamsun, que son impresionantes y que se leen muy poco, son muy características. Voy a leer más de este autor. La verdad es que este libro me ha abierto las puertas a su bibliografía. Tiene otras novelas, no sé si tan buenas como esta. Esta es su novela más famosa. Y hace preguntarnos si el hambre se sufre, si el hambre se tiene o si el hambre se es. Lo que sí que puedo deciros o deciros a todos vosotros y a todas vosotras es que el hambre fue, es y será, y que os recomiendo encarecidamente El hambre, escrito por Knut Hamsun. Con esto terminamos por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante y os haya podido atraer a esta novela, que considero que es una novela impresionante, y también conocer al autor, que también tiene una vida interesante, sobre todo por sus fracasos y por su apuesta por el nazismo, que lo hizo pues ser olvidado, por lo menos despreciado en su propio país. Como siempre, os agradezco enormemente que hayáis estado en este vídeo, espero que os haya gustado. Dejar en la cajita de comentarios todo tipo de apreciaciones, si lo habéis leído, otros libros que podéis recomendarme del propio autor o de otros autores nórdicos o autoras nórdicas parecidas o no parecidas. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.